Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Lonzi y te doy la bienvenida nuevamente al canal La Misión, un lugar, un espacio que utilizamos para poder compartir con todos ustedes diferentes videos que apuntan a la edificación de tu fe, a la edificación de tu fe cristiana, a la edificación del cuerpo de Cristo, a la capacitación de obreros, a tareas misioneras que hacemos, y en fin, muchos videos que están allí a lo largo de todos estos últimos 14 años. Hace poquito YouTube nos decía que teníamos 14 años ya el canal, así que bueno, ha ido mutando, ha ido cambiando, juntamente con lo que uno ha ido cambiando y entendiendo y madurando. Y hoy tenemos este canal a disposición de todos ustedes con muchísimas capacitaciones y entrenamientos ministeriales. Tiene una lista de reproducción que tiene más de 10 entrenamientos, o sea, este es el 10º que estamos haciendo ahora. Digo más de 10 porque ya estamos preparando el número 11, donde vamos a hablar de reino, pero hasta ahora estamos haciendo 10 entrenamientos y este entrenamiento que estamos haciendo ahora, que es el número 10, estamos hablando de ministros del nuevo pacto. Así que te doy la bienvenida, espero que estés preparado para poder escuchar algo de parte de Dios, que seguramente te será de mucha bendición. Y te digo que si no pudiste ver las clases anteriores, también aquí en el canal tenés una lista de reproducción donde están las clases anteriores que estuvimos viendo. Ya vimos 7, esta es la octava que vamos a ver, de 15 clases que vamos a estar viendo. Seguramente va a ser muy interesante porque nosotros necesitamos, como vengo diciendo en todos estos videos, ser ministros competentes de este nuevo pacto en el que vivimos, para no hacer una mezcla de pactos, hacer una ensalada y darle de comer eso a la gente, que hace que muchas personas hoy en día estén totalmente confundidas en su identidad con Dios, en su propósito eterno, en su misión, en su asignación. Hay mucha gente que hoy no tiene ni idea por qué está en la iglesia. Y muchas veces proviene porque cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando ministramos, lo hacemos desde la realidad del antiguo pacto y no desde el nuevo pacto que tenemos hoy en Cristo Jesús. Sin más, quiero darte la bienvenida una vez más, decirte que aquí debajo de este video te va a quedar toda la información de la escuela, de lo que estamos haciendo, de esta capacitación, y te va a quedar también el link para poder entrar al grupo de WhatsApp que tenemos, un grupo de WhatsApp donde hay más de 100 personas, 140 personas creo que hay. La mayoría son pastores, líderes, gente que está buscando querer crecer, querer aprender y hacerlo de una forma gratuita, porque no estamos cobrando absolutamente nada por esto, sino que ahí en ese grupo de WhatsApp constantemente estamos alimentándolos con videos, con PDF y todas herramientas ministeriales que te permitan poder crecer en madurez espiritual y poder ser un discípulo de Jesucristo que hace discípulo de Jesucristo. Nosotros en La Misión estamos detrás de formar una red de discípulos, que llegue hasta lo último de la tierra. Lo estamos haciendo, estamos en diferentes ciudades de este país, también en otros países que estamos trabajando, con algunos obreros que están trabajando en este momento, y anhelando poder formar una red de discípulos que llegue hasta lo último de la tierra, como el mismo Jesucristo lo pidió. Sin más, vamos a meternos en el entrenamiento de hoy, en la clase número 8, pero antes de eso, quiero decirte y quiero leerte lo que el apóstol Pablo decía acerca de lo que somos en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, leo siempre de la Nueva Traducción Viviente, es de la Biblia que utilizo, de la versión de la Biblia que utilizo siempre. Dice lo siguiente: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esto estaba diciendo el apóstol Pablo, tratando de entender al liderazgo de su generación, de que ellos ya no ministraban desde la ley, que ellos no ministraban desde la ley y los profetas, ellos ministraban desde Cristo, que estábamos en un nuevo pacto, que Jesucristo mismo lo inició. A partir del momento que él dijo consumado es, terminó la ley y los profetas y comenzó el nuevo pacto. Entonces el apóstol Pablo lo que está queriendo hacernos entender es que si nosotros, como ministros de él, como líderes, como gente que está ministrando a otros, que están
compartiendo enseñanzas, que están discipulando, que están predicando. Si nosotros no lo hacemos desde la realidad del nuevo pacto, nosotros no somos competentes para aquello a lo cual Jesucristo nos llamó. Y esto es sumamente importante, por eso que en este entrenamiento nosotros lo que estamos buscando es que de alguna manera podamos diferenciar claramente el antiguo del nuevo pacto, pero haciéndolo de una base bíblica. Vamos, si recién se suman ustedes, van a ver que siempre usamos una base bíblica para hablar de esto. Los que vienen viendo todas las clases anteriores pueden decirlo. Y esas bases bíblicas nos hacen ver claramente la diferencia que hay abismal entre la realidad del antiguo con el nuevo pacto. Estas diferencias nos van a llevar a identificar las prácticas ministeriales que actualmente nosotros tenemos. Nosotros, gracias a Dios, ya no. Creo que no. Pero que la mayor parte de la iglesia tiene. Prácticas ministeriales que están o que operan o que funcionan bajo una mentalidad de antiguo pacto. Y cuando uno tiene una mentalidad de antiguo pacto, uno entonces genera tradiciones y esas tradiciones llevan a edificar a la iglesia de una manera totalmente equivocada, con un evangelio que no es el real. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas que no hay muchos evangelios, que hay un solo evangelio. Y ese evangelio está basado en el nuevo pacto que nosotros vivimos, en el nuevo pacto que vivimos, en el reino en el que estamos, en Jesucristo sentado como el rey de este reino, en gente que procura ser discípulos de Jesús, que viven de acuerdo a la misión de ser discípulos. Entonces, todo eso cambia cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad de estar gobernada por los principios del antiguo pacto y comenzamos a estar gobernados por la mentalidad del nuevo pacto. Entonces, una de las cosas que hacemos también en este entrenamiento es ministrar o procurar ministrar desde la obra consumada que tenemos en Cristo, no desde la ley. La ley provoca culpa. Hoy justamente vamos a hablar de eso. La ley provoca culpa, provoca que la gente esté en deuda constantemente con Dios. En cambio, en Cristo ya tenemos una obra consumada. Y esa obra consumada, y estar parados en el nuevo pacto, nos va a llevar a nosotros a formar discípulos. No oyentes, como normalmente hay hoy en día en la iglesia. No consumidores espirituales, gente que todo el tiempo viene a consumir, a consumir, a consumir, a consumir y no a servir. Sino que vamos a generar, vamos a formar discípulos, verdaderos discípulos de Jesucristo. No oyentes, no creyentes que solamente oyen y consumen todo lo que espiritualmente se le pone en la mesa. Y no importa lo que consuman, no importa porque no disciernen si esto es antiguo pacto, nuevo pacto, no importa, está todo bien. Total, está dentro de la Biblia, la palabra de Dios. Pero hermanos, tenemos que diferenciar el antiguo pacto del nuevo, porque aunque esté en la Biblia y aunque sea palabra de Dios, hay cosas del antiguo pacto que ya no funcionan en el nuevo. Todo cambió. La realidad cambió, totalmente cambió. Por eso que estar parados en el nuevo pacto nos va a llevar a nosotros a un ministerio que está centrado en Cristo, que está centrado en la vida del Espíritu y que está centrado en la misión que tenemos como iglesia, que es ir y hacer discípulos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante que nosotros nos enfoquemos en la realidad presente del nuevo pacto. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Entre tanta comparación, porque estamos constantemente haciendo comparación, si ustedes recién se suman, de lo que decía el antiguo pacto y de lo que dice el nuevo pacto de acuerdo a algo que nosotros tenemos que vivir. Entonces vimos, por ejemplo, que en este entrenamiento nosotros tenemos 5 módulos de 3 clases cada uno, donde vamos desarrollando distintos aspectos de la vida cristiana para poder entender dónde estamos parados, en el antiguo pacto o en el nuevo. Porque si estamos parados en el antiguo pacto no somos competentes para la tarea que Dios nos llamó, porque la tarea que Dios nos llamó a todos aquellos que somos ministros de Cristo es ser ministro del nuevo pacto, ser ministro competente del nuevo pacto. Entonces hemos visto, por ejemplo, hasta ahora, que hablamos de lo que era la ley externa a la ley interna en nosotros. La ley estaba afuera en tablas, ahora se metió por medio del Espíritu en nuestro corazón. Hablamos del antiguo pacto, era la obediencia obligada, porque me daba beneficios o maldiciones si no obedecía, pero ahora yo obedezco por amor.
El amor me lleva a obedecer a Cristo. Si me aman, obedezcan mi mandamiento. Hemos visto cómo en el antiguo pacto todo era un sacrificio repetitivo para poder una y otra vez limpiar del pecado y tratar de limpiar la conciencia, aunque no se podía, pero en el nuevo pacto llegó Jesucristo y fue la obra perfecta. Hemos visto cómo también en el antiguo pacto se basaba todo en un templo físico. Hoy en día el templo físico para Dios no existe, aunque los hombres siguen insistiendo en tener su templo, mal llamado templo, porque no auditorio, porque para Dios no existen templos. Para el Dios existieron 2 templos y nunca más, porque Él los mandó a hacer. Pero hoy no hay más templos para Dios. Pero insistimos con los templos, insistimos con los edificios y lo peor de todo, le llamamos iglesia al edificio, lo peor de todo. Y todo es una mentira del antiguo pacto, porque la mentira del nuevo pacto es que ahora el templo del Espíritu, el templo donde Dios manifiesta su presencia, está acá, somos nosotros el templo del Espíritu. Y cuando todos nos juntamos, formamos un edificio espiritual. Lo dice Pedro, lo dice Pablo. Pero nosotros decimos lo contrario, contradecimos a Pedro y a Pablo todo el tiempo. El antiguo pacto tiene un sacerdocio exclusivo. En el nuevo pacto el sacerdocio es de todo. Ahora todos somos sacerdotes, todos podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Por eso hablamos también de que en el antiguo pacto teníamos mediadores. Estaba Dios, el sacerdote, el mediador y el pueblo. Estaba Dios, el profeta y el pueblo. Ahora esos mediadores aparecieron porque el único mediador ya no es un hombre, es Jesucristo. Y Él nos abrió un camino directo al Padre. Entonces todos entramos directo al Padre, sin ningún tipo de problema. Hemos visto en la última clase la importancia de la identidad, pero no de la identidad por obras, sino de la identidad que viene por la gracia. El antiguo pacto era pura identidad por obras, ahora estamos en otro tipo de identidad. Nuestra identidad viene por la identidad que tenemos en Cristo, no por las obras que nosotros hacemos. No voy a desarrollar el tema, es la clase anterior, si no la viste, está aquí en el canal. Anda a la lista de reproducción que dice Ministros Nuevo Pacto y mira las clases anteriores. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de la condenación que provocaba la ley a la libertad que tenemos en Cristo. Y esto es sumamente importante, porque hay mucha gente hoy en día que se sigue sintiendo o vive condenada todo el tiempo. No puede experimentar la libertad que tiene en Cristo. No puede. Por eso vamos a hablar de la condenación versus la libertad que tenemos en Cristo. Así que vamos a arrancar con la clase de hoy, clase número 8. Ya pasamos ya la mitad del entrenamiento, vamos avanzando. Les repito, por si no me escucharon en las clases anteriores, que las últimas 6 clases, las que se vienen ahora, son muy fuertes. Van a ser tremendamente confrontativas. Para la mentalidad tradicional religiosa va a ser tremendamente confrontativa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuevo pacto, el nuevo pacto viene a sacar a la luz las prácticas que hoy la iglesia tiene, basadas en el antiguo pacto y en la tradición religiosa, que son totalmente obsoletas de acuerdo a lo que Dios pide. Y vamos a ver que el modelo de iglesia que hoy tenemos es totalmente diferente al que Jesucristo pensó y al que la primera iglesia de los primeros años ejecutó. ¿Por qué? Porque hemos mezclado todo. Entonces, como hemos mezclado todo, no hemos ido del diseño original. Por eso les recomiendo que se queden hasta la última clase de este entrenamiento, porque será, espero, y así estoy orando, que sea de mucha luz para tu entendimiento. Ya venimos de darlo presencialmente esto, en 3 lugares diferentes en Cuba, y ha sido una gran bendición para los hermanos. Mucha luz en el entendimiento, muchos cambios, mucha transformación, muchas decisiones de cambiar de rumbo en lo que se estaba haciendo. Y espero que esto también sea para tu vida, o que provoque lo mismo en tu vida y en el ministerio que estés desarrollando. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a este tema. Nos vamos a meter de la condenación, ¿sí?, a la libertad en Cristo. Comencemos con una introducción como siempre lo hacemos. Muchos creyentes aman a Dios, pero viven acusándose a sí mismos. Muchos creyentes aman a Dios, pero viven acusándose a sí mismos. No porque Dios los condene, sino porque nunca aprendieron a vivir en libertad. Nunca aprendieron a vivir en libertad. La religión siempre condena. La religión pone estatutos, pone formas, pone barreras, límites.
y hace que la gente, aun cuando es libre en Cristo, vivan como si no lo fueran. Porque el antiguo pacto trae condenación, pero el nuevo pacto trae la gracia y el perdón. Entonces, la condenación no siempre viene en forma de un juicio directo o abierto, a veces viene disfrazada, con algunas frases como por ejemplo, yo no soy digno, no soy digno de recibir bendición, no soy digno de hacer tal cosa, ¿por qué? Porque todavía lo que hice o lo que aún no hice, y estamos dando vuelta con todas esas cuestiones. O aquello que dice, no, todavía no estoy a la altura de ciertas situaciones porque debería ya ser más maduro o más espiritual o no sé, y no estoy a la altura de eso. Y lo otro, aquellos que fallaron en algo y dicen, bueno, Dios debe estar decepcionado de mí, por eso ya no creo que esté pensando en mí Dios y ya me descartó Dios a mí. Porque hice esto, aquello, lo otro y Dios debe estar muy decepcionado de mí. Y todo esto, aunque parezca una declaración muy humilde de las personas, no es humildad. Esto es una mentalidad de antiguo pacto. ¿Por qué es mentalidad de antiguo pacto? Porque así pensaba la gente que vivía en el antiguo pacto. La gente que vivía bajo el antiguo pacto, el pacto que Dios le dio a Moisés, con esos mandamientos y esas leyes, todo el tiempo vivía condenada. Se sentía condenada todo el tiempo. Aunque el sacerdote entraba una vez al año, como ya lo hemos visto, a la presencia, al lugar santísimo, a ofrecer la sangre de un macho cabrío para recibir el perdón del pueblo, aun cuando eso era aceptado y el pueblo recibía el perdón por un año, la conciencia no era lavada. Entonces constantemente se sentían condenados. En cambio, cuando Cristo viene, limpia nuestra conciencia de maldad. Nos perdona y nos limpia de toda culpa, nos libra de la culpa. Entonces, cuando yo vivo de esta manera, yo estoy todavía teniendo una mentalidad de antiguo pacto. Ahora, no buscamos culpables, pero sí responsables. Hay dos tipos de responsables en por qué la gente vive así. En aquellos que ministran desde la realidad del antiguo pacto y en aquellos que no leen la escritura con revelación y con entendimiento para saber que eso ya no opera, que ahora opera la gracia. Es una responsabilidad compartida. En aquellos que enseñan cualquier cosa y en aquellos que no se preocupan por aprender por su propia cuenta, indagar, investigar en la escritura, ver lo que dice. Y se quedan solamente con una fe en tercera persona, o sea, lo que me dicen yo hago. Bueno, me dicen que haga algo, me dicen que esto es así, yo creo, siempre se hizo así, no lo cambio. Entonces nos quedamos con eso. Vamos a ver la comparación entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto y con fundamentos bíblicos, como siempre lo hacemos. El Antiguo Pacto entonces era condenación. En el Nuevo Pacto tenemos libertad en Cristo. Son dos aspectos totalmente diferentes, dos realidades totalmente diferentes. El Antiguo Pacto nos condenaba, en Cristo tenemos libertad. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso permítanme leerles Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27:26, como siempre, nueva traducción viviente, y dice lo siguiente: maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. Esto es lo que decía el antiguo pacto. La ley condenaba al que no cumplía todo. ¿Qué traía ese incumplimiento? Bueno, el incumplimiento traía maldición. Y esa maldición me traía una culpa constante. Una culpa que me traía un recordatorio constante de lo malo que hice. Me está yendo mal porque hice aquello otro. Entonces, como no cumplí lo que la ley dice que soy maldito. Entonces voy a tener que esperar hasta el próximo año que el sacerdote entre allí y que Dios acepte mi perdón, acepte perdonarme y de esa manera seguir adelante. Mientras tanto me sigo condenando. Entonces, la ley no acusa porque es mala, sino que acusa porque es perfecta. Justamente la ley es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque manifiesta el pecado, hace visible el pecado del ser humano, pero no lo resuelve. La ley es perfecta. El que no es perfecto es el hombre.
Nosotros no somos perfectos. Y para poder cumplir la ley de Dios, la ley ahora ya no está en tablas, como vimos en la clase 1, sino que ahora se metió en nosotros. El Espíritu Santo trajo esa nueva naturaleza y la ley de Dios ahora opera dentro nuestro. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros ahora obedecemos porque, primero, porque quiero obedecer por amor, obedezco por amor, pero el que me da la fuerza y el poder y la capacidad de obedecer es el Espíritu. Entonces ahora yo no vivo como se vivía en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto se vivía con culpa todo el tiempo, con temor por lo que Dios va a hacer. ¿Qué hará Dios conmigo? Mira lo que hice. Y había una esclavitud interior. Por eso Jesús vino a decir, si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. Si yo los hago libres, entonces serán verdaderamente libres. Yo vengo a hacerlos libres. ¿Libres de qué? De la ley, de la condenación de la ley. Jesús vino a hacernos libres de la condenación de la ley. Éramos esclavos del pecado. La ley hablaba del pecado y el pecado éramos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a liberarnos del pecado. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros vemos que encontramos libertad en Cristo. Y voy a leerle 3 citas bíblicas, como siempre, para poner un fundamento, y luego vamos a avanzar en lo que provoca cada fundamento. Romanos 8, del 1 al 4, vamos a leer, dice lo siguiente. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Número 1, pertenencia. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pertenecer a Cristo Jesús quiere decir que le di mi vida. Él compró mi vida con su sangre. Yo lo acepté como el dueño de mi vida, como el Señor de mi vida, y ahora pertenezco a Él. Si pertenezco a Él, no hay condenación. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. El poder del Espíritu nos liberta del poder del pecado. Pecado que lleva a muerte, dice esta versión. Ahora, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo que la ley hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado, que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Igualmente, Jesús dice, y vemos por ejemplo que Él ya empieza a practicar esto mucho antes de ir a la cruz. Él ya está trayendo este tiempo, este periodo de gracia. Él está empezando a confrontar la ley. Está empezando a confrontar a aquellos que practicaban la ley. Y por ejemplo, vemos el momento que le traen a esta mujer que la encuentran en el mismo acto de adulterio y la tiran delante de Jesús y están todos con la piedra, esperando apedrearla. Esto está en Juan 8. Y están todavía diciéndole, bueno, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Fíjense, la ley dice, Moisés dice. ¿Tú qué dices? El antiguo pacto dice esto. Tú que vienes a traer algo nuevo, ¿qué dices? Entonces Jesús se incorporó de nuevo, verso 10 y 11, voy a leer, de Juan 8, verso 10 y 11. Entonces Jesús se incorporó de nuevo. Primero, antes de esto le dice a que no tenga pecado que tire la primera piedra. Obviamente que todos tenían pecado, entonces dejaron las piedras y se fueron. Y después le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, dijo Jesús. Vete y no peques más. Esto tiene que ver con la gracia. Ya empieza aquí Jesús a dar indicios de lo que se venía. Él empieza a demostrar de lo que se venía. Él empieza a hacerle ver a los que por la ley querían condenar,
que ellos no tienen la capacidad de condenar a nadie porque ellos también eran pecadores. Entonces Jesús viene y dice, yo no te condeno, solamente te digo, no peques más. Porque la gracia no es un favor para seguir pecando. La gracia es para perdonarte si hay arrepentimiento, pero luego viene la advertencia, no peques más. Ahora, ¿qué dice Gálatas 5:1? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas? Les recuerdo que Gálatas es la primera carta que escribe Pablo. Y Gálatas, Pablo le escribe porque empezaban, después de casi 20, 30 años de ministerio, la iglesia empieza a ser perseguida por personas que querían meter dentro de la iglesia la ley, querían judaizar la iglesia. Entonces, Pablo en Gálatas habla claramente de los dos pactos. Por eso le digo siempre, si no entendemos la realidad del nuevo pacto y la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, lean con revelación y con luz en el entendimiento Gálatas, porque allí está claramente lo que Pablo explica. Y Pablo dice aquí en Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que primero, en el nuevo pacto en el que estamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que creen, sino los que están en Cristo. Creer es una cosa, yo creo que Él está ahí. Ahora, estar en Él es vivir bajo su gobierno, vivir sus enseñanzas. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Otra realidad del nuevo pacto es que el perdón no condena, sino que restaura. El perdón trae restauración. Y también hay libertad para vivir en el Espíritu, porque no estamos siendo esclavos de la ley. Vivimos en el Espíritu. Somos pecadores, sí, pero decidimos obedecer a Dios, dejar el pecado, vivir en santidad por amor y gratitud, como decía en la clase anterior, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que no hagamos, como dice Gálatas 5:16, lo que queremos. Y lo que queremos muchas veces es pecar. La carne quiere pecar, pero el Espíritu nos da la fuerza para no hacerlo. Entonces Jesús no viene a negar el pecado. En ningún momento Jesús niega el pecado. Al contrario, Él dice, son esclavos del pecado. Y la única forma que sean libres del pecado es que el Hijo lo haga libre. Entonces, Él no niega el pecado, pero sí dice que si te arrepentís, sos libre del pecado, e inmediatamente Él rompe la condena. No hay condenación en Cristo. En la ley había condenación. En Cristo no hay condenación. Por eso que el resultado que Jesús nos da es libertad, verdadera libertad. Nuestra dignidad es restaurada y, sobre todas las cosas, nos da una nueva vida. Una nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora, como siempre, quiero que veamos qué acciones provoca cada fundamento en la vida de los cristianos y en la vida de la iglesia. ¿Qué acciones provoca cada fundamento? ¿Qué produce la condenación y qué produce la libertad que tenemos en Cristo? ¿Qué produce la condenación? Antiguo pacto. ¿Y qué produce la libertad que tenemos en Cristo? Nuevo pacto. Por ejemplo, la condenación que produce cristianos paralizados. Están paralizados. No avanzan. No saben qué hacer con sus vidas. Tienen miedo a fallar. Porque si fallo, Dios me va a castigar. Porque cometí cierto pecado y Dios, no sé si Dios me perdonó. Porque todavía no sé si realmente Dios está deliberando ahí a ver si me va a perdonar o no me va a perdonar. Entonces hay gente que está paralizada, no avanza. Hay gente que se quedó estancada en algún error que cometió alguna vez y no avanza. Y si está avanzando, no se anima a ir más allá porque tiene miedo a fallar. Porque alguna vez falló y todavía se siente condenado por la vez que falló. Si alguna vez fallaste y te arrepentiste genuinamente, tenés que saber que Dios te perdonó y tenés que saber que fuiste limpiado de toda culpa y no tendrías que tener ninguna culpa.
Por eso, si alguna vez fallaste, quiero que sepas que si te arrepentiste realmente, genuinamente, Dios te perdonó. No tengas miedo a avanzar por el miedo a fallar. No tengas miedo. Otra cosa que ocurre también cuando tenemos mentalidad de antiguo pacto, cuando todavía nos relacionamos con un Dios de antiguo pacto y no con un Dios que está en un nuevo pacto, tenemos oraciones defensivas. Todo el tiempo oraciones defensivas. Bueno, tú sabes, Señor, que yo quiero obedecerte, pero me pasan ciertas cosas y por eso, y yo sé que tú tal vez estés enojado conmigo, pero yo creo que sí hago tal cosa. Y oraciones defensivas todo el tiempo. Yo no quise hacer tal cosa, fue por la culpa del otro. Parecemos como Adán, ¿no? La mujer que me diste, ¿qué quiere? No fui yo, fue ella la que me llevó a hacer lo que hice. Entonces, ¿qué trae también en la vida de alguien que está parado en la realidad del antiguo pacto? En la realidad de esa condenación, la ley condena. ¿Qué trae? Una vida espiritual oscilante. Hoy están con mucha fe, mañana porque se equivocaron un poquito perdieron toda la fe. Hoy están con toda la fuerza para avanzar, porque mañana se equivocaron un poco, están allá por el piso y no se pueden levantar. Hoy viven en santidad y buscan la santidad. Por un pequeño error ya se van totalmente al pecado y porque no puedo vivir así y me va mal. Mentalidad de antiguo pacto. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¡Oh! ¿Qué pasa con la iglesia? Es tremendo lo que pasa con la iglesia. ¿Por qué? Porque hay predicaciones acusatorias todo el tiempo. Hay gente que se para detrás del púlpito y está con el dedito así todo el tiempo, y diciéndole a ciertas personas, aunque no se lo dice personalmente, pero sabe a quién le está diciendo. Terrible, predicaciones todo el tiempo acusando a la gente. Ministros del antiguo pacto que condenan las acciones de las personas que le están escuchando. En lugar de dejar el púlpito, visitar a esa persona en su casa, o ir a tomar un café, sentarse y hablar del tema, hablar de lo que haya ocurrido, cara a cara, con total libertad, y dejar las cosas en claro, corregir si hay que corregir, exhortar si hay que exhortar, restaurar y seguir. Pero no, preferimos ocultarnos detrás de la figura sacerdotal, detrás del púlpito y decir públicamente y condenar públicamente a las personas en lugar de ir a la privacidad y hablar con las personas y restaurarlas en la privacidad. Entonces, como todo el tiempo estamos acusando públicamente, como todo el tiempo se acusa públicamente a las personas, entonces ¿qué se genera? Ambientes totalmente pesados. Una pesadez en los ambientes impresionante. Un ambiente espiritual totalmente pesado. Tremendo, gente sintiéndose culpable, otra gente acusando. Imagínense esos ambientes. Ambientes donde no hay amor, donde no hay misericordia, donde no hay restauración. No hay nada de eso. Es todo el tiempo cuestiones acusatorias. Entonces, ¿qué hacen las personas en esos ambientes? En lugar de crecer, se esconden. Se esconden. Ya tratan ni siquiera de hablar lo que le está pasando, tratan de esconderse y quedarse en la oscuridad sin salir de ahí y nunca crecen. Jamás crecen. Entonces tenemos un montón de gente hoy en las iglesias que están sentadas y no hacen absolutamente nada y no crecen en madurez espiritual, son exactamente igual hoy de como eran 20 años atrás, no cambiaron nada. No cambió para nada su conducta, no reflejan a Jesús en su conducta. Dejaron de crecer alguna vez o nunca crecieron. ¿Por qué? Porque están parados en el antiguo pacto, todo el tiempo siendo condenados. Están todo el tiempo en esa jaula que es el antiguo pacto, que no deja crecer a nadie. Ahora, qué diferente que es aquellos que hemos entrado en la libertad que Cristo nos da. Lo que provoca Cristo es maravilloso, la libertad que trae Jesucristo es maravillosa. ¿Qué es lo que provoca Cristo, por ejemplo, en las personas y qué es lo que provoca en la iglesia? En los creyentes provoca a los creyentes sanos emocionalmente y espiritualmente. La libertad que tenemos en Cristo genera creyentes sanos emocionalmente y espiritualmente.
La ley condena, Cristo trae restauración. La ley condena, Cristo trae perdón. La ley condena, Cristo trae perdón y limpia la conciencia de toda culpa. Entonces tenemos gente que está sana emocionalmente y espiritualmente. La verdad de Cristo hace que las personas se encuentren con una verdad que los confronta, pero no los condena, sino que los lleva al arrepentimiento genuino. Porque en el antiguo pacto la ley te condenaba, pero no te daba, condenaba y manifestaba tu pecado, pero no te daba el poder para vencerlo. En cambio, en el nuevo pacto, las palabras de Jesucristo exponen nuestra falta de santidad, exponen nuestra falta de obediencia, exponen una vida que vive contrario a la voluntad de Dios, pero no solamente la exponen, sino que te da como salida el perdón, pero también te da el Espíritu Santo para lograr un cambio en tu vida. ¿Y por qué el arrepentimiento es genuino en el nuevo pacto? Porque la principal función que tiene el Espíritu Santo es de convencerte de pecado. No dice condenarte por tu pecado, es convencerte de pecado. Cuando Él venga, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Les recordará las cosas que yo hablé. Le hará saber las cosas que habrán de venir. Tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces, la relación que tenemos en Cristo es una relación de total libertad y provoca en las personas verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento. Cuando una persona realmente se arrepiente genuinamente, vamos a ver transformación en la vida de esas personas. Cuando alguien solamente tiene remordimiento por lo que hizo, tarde o temprano vuelve a cometer lo mismo. Ahora, cuando una persona tiene relación íntima con Jesucristo, tiene relación íntima con las palabras de Jesucristo, las tiene presentes constantemente y tiene comunión con el Espíritu Santo, cuando ve a través de la Escritura lo que Jesús dice y confronta su forma de vida que a Dios no le agrada, inmediatamente el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Esta persona genera un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento trae perdón, el perdón limpia la culpa y esta persona empieza en una transformación. Entonces hay una restauración rápida. La persona se restaura rápidamente. ¿Y qué hace? Y comienza a crecer rápidamente. Y un crecimiento que no es una semana, un mes, es un crecimiento constante siempre. Entonces, cuando una persona se encuentra con la libertad que Cristo le da, en esta realidad del nuevo pacto, que es diferente a la realidad del antiguo pacto que la ley condena, pero la gracia trae libertad. Cuando nosotros encontramos una persona que vive así, nosotros la vemos hoy, y si miramos para atrás, vamos a ver que esa persona hace un año atrás era diferente. Esa persona cambió, está siendo transformada. Porque el propósito que Dios tiene con todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y hoy somos parte de su iglesia y somos sus hijos, el propósito que Él tiene es con todos el mismo, como dice Romanos 8:28, es que fuimos llamados conforme a su propósito, y su propósito es que seamos transformados a la imagen del Hijo. Entonces, en esta realidad del nuevo pacto, somos transformados a la imagen del Hijo, no somos condenados, somos transformados, que es diferente. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia? Y hay ambientes seguros. No hay ambientes pesados, ambientes condenatorios, hay ambientes seguros. La gente puede tranquilamente venir y decir, mirá, me está pasando esto. Todavía lucho con este pecado, todavía lucho con este vicio, todavía lucho con aquello, con lo otro, necesito que oren por mí, que me ayuden a cambiar. Entonces hay ambientes seguros donde la gente puede abrir su corazón y hablar libremente y sabe que nadie va a estar con el dedo acusador del otro lado diciéndole te equivocaste, hiciste esto, mira qué mal. Nadie. Todo lo contrario, va a haber gente que sí, te van a exhortar, pero te van a exhortar con amor y te van a dar un consejo y una salida de donde estás parado. Y entonces va a haber un proceso de restauración. Cuando hay un proceso de restauración no estoy hablando de sanidad interior, ni de psicología, y todas esas cosas.
Estoy hablando de restaurar la imagen de Cristo en tu vida, de salir de la imagen del Adán caído y pasar a la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Eso es restauración. Restaurar la imagen que se perdió. Eso es restauración en la Biblia. La Biblia, cuando hablamos de la Biblia de restauración, estamos hablando de restaurar una imagen, no de restaurar desde la psicología y lo emocional y todo lo que hablamos siempre. Cierro este paréntesis. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia? En la iglesia tenemos una vida espiritual estable. La gente empieza a tener una vida espiritual estable. No es que hoy está allá y mañana está acá abajo. Es estable. Ahora, como siempre, vamos a hacer un análisis crítico de la práctica actual de la iglesia. Si bien venimos diciendo varias cosas, pero quiero que veamos algo que es importante. Muchas iglesias dicen creer en Romanos 8, lo que vimos hoy, ninguna condenación, lo leo de vuelta, Romanos 8, verso 1 solamente, voy a leer. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Muchas iglesias dicen esto, predican esto y creen esto, ¿sí? Pero a la hora de ministrar, ministran desde Deuteronomio 27-26. Maldito todo aquel que no acepte ni obedezca las condiciones que están en estas instrucciones. Y el pueblo dirá amén. O sea, pongámonos de acuerdo. No podemos estar en dos pactos. O estamos en el antiguo pacto y condenamos a la gente, o estamos en el nuevo pacto y aplicamos gracia. Entonces, se usa la condenación que trae culpa. Usamos la condenación y la culpa, se usa, no usamos. Yo salgo de ahí, no lo hago. Usamos la condenación y la culpa, se usa la condenación y la culpa, ¿para qué? Para corregir, para controlar y para motivar a veces. Motivar al cambio. Pero no tenemos que ministrar desde la culpa que trae la condenación. Porque no estamos bajo condenación, estamos bajo la gracia. Entonces, si nosotros usamos la culpa para corregir, si usamos la culpa para controlar, esa culpa no va a transformar a nadie, solamente lo va a paralizar. Va a dejar a una persona totalmente paralizada, porque la culpa nunca transforma, la culpa paraliza. Paraliza porque la persona se siente tremendamente pecadora, sucia y que no va a cambiar más, o porque de repente tiene temor por lo que Dios le hará, o porque tiene miedo de volver a equivocarse, etcétera, etcétera, etcétera. La paraliza. Ahora, el Espíritu Santo, como dije, convence, pero la ley trae condenación y la condenación destruye. ¿Se dan cuenta qué diferente que es el nuevo pacto del antiguo pacto? En el antiguo pacto, la ley condena. La condena trae culpa y la culpa destruye. En el nuevo pacto, en Cristo, tenemos libertad en Él. El Espíritu Santo convence y ese convencimiento trae arrepentimiento. El arrepentimiento trae restauración y la restauración trae transformación. Es totalmente diferente. ¿Desde dónde estamos ministrando? ¿Desde dónde estás ministrando? La condenación siempre mira al pasado. En cambio, la gracia abre un nuevo futuro para las personas. No traigan memoria las cosas pasadas, yo voto nuevo, dice la Escritura. Y es más, el apóstol Pablo dice que si a alguien lo conocimos, ¿sí?, de alguna manera, ya en Cristo no lo conocemos así. Todo ha sido hecho nuevo, dice Pablo. Todo ha sido hecho nuevo. Si a alguien conocíamos de una manera, en Cristo ya no lo conocemos así. Por eso que todo el tiempo, aquellos que ministran desde el antiguo pacto, todo el tiempo están hablando de condenación. Y la condenación siempre tiene que ver por lo que alguien hizo, mirando para atrás, mirando el pasado. Porque hiciste aquello, porque no hiciste lo otro, porque dejaste de hacer aquello, porque deberías haber hecho, hiciste esto. Y están todo el tiempo en el pasado, condenando, culpando a las personas. En cambio, la gracia abre un futuro. La gracia trae
arrepentimiento, perdón, restauración, transformación y abre un nuevo camino para las personas. Por eso Jesús no vino a decirte, te lo advertí, sino Él vino a decirte, levántate, camina, vamos, adelante, dejando atrás todo el pasado, dejando atrás todo eso, vamos hacia adelante, ya está. Por eso, una iglesia libre no es permisiva, es restauradora. Yo no estoy diciendo que como iglesia tengamos que ser permisivos y dejar que el pecado abunde. No estamos hablando de eso. De hecho, el apóstol Pablo condenó a los corintios porque estaban haciendo eso. El pecado se debe juzgar. El pecado se debe confrontar. El pecado se debe exhortar. Pero porque alguien esté pecando, no hay que condenar. Exhortamos, corregimos, confrontamos, pero no condenamos. Llevamos a la persona a observar que lo que está haciendo está ofendiendo a Dios, ofende la santidad de Dios, y entonces buscamos un genuino arrepentimiento. Y si hay un genuino arrepentimiento, entonces habrá restauración. La imagen de Cristo empezará a restaurarse en la vida de esa persona. Y si la imagen de Cristo empieza a restaurarse, habrá transformación. Entonces, cuando veamos a esa persona de aquí a un tiempo, la vamos a ver viviendo sin el pecado que tenía antes, dejando de pecar en lo que pecaba antes, dejando una forma de vida que a Dios no le agrada, dejando los vicios, dejando situaciones de vida que a Dios no le agradaban, la va a ir dejando, lo va a dejar. Y totalmente libre, porque nadie en ningún momento lo condenó o la condenó, simplemente le observó algo. Ahora, obviamente, si a la hora de confrontar el pecado, a la hora de exhortar, a la hora de corregir, del otro lado no encontramos un verdadero arrepentimiento, entonces obviamente que las consecuencias que va a tener esa persona y no van a ser buenas. Porque ¿quién puede levantarse contra Dios? O sea, siempre vamos a tener, el pecado siempre va a tener consecuencias en la vida de una persona. Si nosotros tenemos prácticas que no corresponden a las prácticas que Jesús nos dejó como enseñanza, entonces, bueno, obviamente que vamos a estar todo el tiempo confrontando con la voluntad de Dios. ¿Y a quién le puede ir bien yendo en contra de la voluntad de Dios? A nadie, obviamente. Entonces, en algún momento el Espíritu Santo traerá en la vida de esa persona, ¿sí?, un convencimiento de pecado en lo que está haciendo y, bueno, comenzará el proceso de arrepentimiento, de restauración y de transformación. Es así. Así funciona este nuevo pacto en el que vivimos. Tenemos la libertad para obedecer o para no obedecer. Y ahora no es que tenemos condenación, tenemos consecuencias. ¿Sí? Es así de sencillo. El pecado siempre trae consecuencias. Vamos a hacer unas preguntas incómodas, como siempre. ¿Vives bajo libertad o bajo acusación interna? ¿Te sentís libre realmente o te sentís acusado internamente todo el tiempo por aquellas cosas que de repente le fallaste a Dios o no hiciste como debía haber hecho? ¿Sí? ¿Cómo vivís? Si realmente conoces a Cristo y conoces todo lo que has recibido en Él, y si vivís en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, seguramente estarás en libertad. Y si no, estarás todo el tiempo sintiéndote condenado, acusado, con culpa, paralizado. Es importante que salga de ahí y que entienda la realidad en la que estamos en Cristo. La iglesia, ¿corrige con gracia o con culpa? ¿Tu liderazgo corrige con gracia o con culpa? Porque corregir tenemos que corregir. Es inevitable la exhortación. Incluso Pablo dice, exhórtense unos a otros. O sea, la exhortación existe. Por ejemplo, Pablo le dice, te dejé en tal lugar para que corrija a los deficientes. O sea, tal persona hace algo, mándele que hace todo. O sea, hay una corrección constante. Hay corrección. Pero una cosa es corregir desde la gracia y otra cosa es corregir desde la culpa, desde la ley. Debemos corregir, pero ¿desde dónde corregimos?
Es muy diferente la corrección. Una genera, la corrección del antiguo pacto genera condenación, la corrección del antiguo en el nuevo pacto genera transformación. Son dos cosas diferentes. Nosotros no condenamos a las personas, no buscamos la condenación, buscamos la transformación, que son dos cosas diferentes. ¿Confundes convicción con condenación? Esto es tremendo, porque hay gente, ay, uy, mirá, el Espíritu Santo vino a condenarme. No, el Espíritu Santo no vino a condenarte, vino a convencerte de pecado. A convencerte de pecado. No confundas convicción con condenación. Jesucristo no vino a condenarte, vino a hacerte libre de la condenación. Dice que, Colosenses dice que Jesucristo al morir en la cruz, clavó en la cruz el acta de los decretos que no eran contrarias, que nos condenaban, la ley. La clavó. Y abrió un nuevo tiempo de gracia, de perdón, de restauración, de transformación. Por eso es muy importante desde dónde te estás relacionando con Dios. Después, ¿permites que otros crezcan o los marcas por sus errores? ¿Estás permitiendo que otros crezcan o estás todo el tiempo marcando sus errores? Pastor, la gente que está contigo, la gente que tú pastoreas, ¿les da lugar para crecer o estás todo el tiempo marcando sus errores? Nadie puede hacer las cosas mejor que vos. ¿Todo el tiempo estás diciéndole los errores que tienen para que estén todo el tiempo paralizados o estás dándole la oportunidad de que crezcan, de que se transformen, de que maduren, de que ministren? ¿Dónde estás? Esposos y esposas en su matrimonio, ¿le permiten al otro que crezcan o están todo el tiempo marcando sus errores? Porque, ojo, esto también pasa dentro de la familia. Porque el antiguo pacto y el nuevo pacto no es solamente para una cuestión eclesiástica, también pasa por la vida de los seres humanos, fundamentalmente por la vida. Entonces, si yo tengo un Dios del antiguo pacto, estoy marcando los errores todo el tiempo y condenando al que está conmigo. Ahora, si tengo un Dios del nuevo pacto, puedo estar exhortando, pero puedo estar alentando a la transformación, que es diferente. Una cosa es marcar los errores y condenar, y otra cosa es buscar la transformación. Con nuestros hijos. Lo hacemos con nuestros hijos. ¿Los condenamos o los ayudamos a crecer? Con la gente que ministramos, con aquellos que estamos discipulando, ¿los condenamos o los estamos ayudando a crecer? Estas preguntas revelan el clima espiritual que generamos. Estas preguntas revelan el clima espiritual que generamos en el ambiente eclesiástico, en el ambiente familiar, en el ambiente del matrimonio, en el ambiente laboral, en cualquier lugar. Porque nosotros generamos ambientes espirituales. Vamos como siempre, un llamado a la acción para ya ir casi terminando. Renuncia a la condenación. Deja de usar la culpa como herramienta. Vive y ministra desde la libertad con la que hemos sido liberados en Cristo. Crea ambientes seguros, ambientes de paz, ambientes de restauración, ambientes de transformación. Acompaña a las personas en los procesos. No estés condenando todo el tiempo. Acompáñalos en los procesos, que puedan crecer. Entendamos que estamos en la gracia y una cosa es fundamental, la gracia no niega el pecado. No niega el pecado, pero sí le niega al pecado el derecho de condenarte. Porque antes en la ley el pecado te condenaba. Porque no había forma de salir del pecado. No había forma de limpiar tu conciencia de obras muertas y de tus pecados y tus delitos que cometías todo el tiempo. Pero en Cristo nosotros ahora, si bien sabemos del pecado y sabemos que estamos pecando, pero el pecado no tiene más derecho para condenarnos porque Cristo nos hizo libre. Él nos hace libre. Entonces, si yo creo en la obra redentora de Jesucristo y me arrepiento como debo arrepentirme, va a venir una transformación en mi vida. Por eso que la realidad del nuevo pacto es muy diferente al antiguo. Por eso tenemos que nosotros pensar dónde estamos parados. A ver, iglesia, esto es muy importante. Ya con esto prácticamente voy terminando. Me he tomado los últimos minutos para decirte lo siguiente. Debemos seriamente pensar
Si todo lo que yo estoy predicando, enseñando, ministrando, tiene un origen del antiguo pacto. Hasta ahora venimos viendo todo el tiempo prácticas del antiguo pacto y del nuevo pacto. Todo el tiempo. Y nos damos cuenta que son totalmente diferentes. Y normalmente lo que más hace la iglesia son prácticas del antiguo pacto. Hermanos, les recomiendo que empecemos a vivir la verdad del nuevo pacto. En la verdad del nuevo pacto, todo ha sido cambiado. Cuando Jesucristo dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y cuando Jesucristo luego en la cruz dice, consumado es, estamos en una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, y cuando llega consumado es, Él termina de cumplir la ley y los profetas y comienza efectivamente el nuevo pacto. Pero Él ya viene hablando de cómo será ese nuevo pacto. Por eso que Jesucristo viene hablando de un reino. El reino de los cielos se ha acercado. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso después de toda esta capacitación voy a empezar a hablar del reino. Y vamos a ver también las diferencias que hay entre la iglesia que vive predicando un evangelio que no habla del reino de Jesucristo y de la que sí habla del reino de Jesucristo. Tengo más o menos como 12, 13 clases para ver. Estamos armándola, la estoy preparando. También basado mucho en este esquema que tenemos acá para poder compartir. Pero quiero alentarte, y como lo vengo diciendo en todos lados, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta allí. Dejemos de ministrar a la iglesia con la ley y los profetas. Porque si estamos ministrando con la ley y los profetas, nosotros no estamos formando una iglesia cristiana, estamos formando una iglesia judía. Y no existe la iglesia judía, es la iglesia. Todo la ley y los profetas habla para Israel, no me habla a mí. Yo no soy Israel. Nosotros no somos Israel. Somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. Somos los que representamos a Cristo en la tierra. Somos los seguidores de Jesucristo que viven sus enseñanzas, que se niegan a sí mismos para vivir sus enseñanzas y luego enseñársela a otros. Eso es lo que somos. Entonces empecemos a ver las enseñanzas de Jesús. Empecemos a ver las enseñanzas que Jesús nos dejó. Como decía el apóstol Pablo, abunden ustedes las palabras de Jesucristo. El que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas que generan, contiendas de palabras que generan hombres corruptos de entendimiento, bla, bla, bla. Eso decía Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Esos hombres corruptos de entendimiento son para Pablo los que traen cosas del antiguo pacto al nuevo pacto. Son los que traen las prácticas de la ley y los profetas a la iglesia. Hermanos, dejemos de traer la ley y los profetas a la iglesia. De una vez por todas empecemos a hablar de Jesucristo. Empecemos a hablar de sus enseñanzas. Empecemos a hablar de lo que Él dejó como iglesia. La iglesia no es judía, la iglesia es la iglesia de Jesucristo y punto. La iglesia vive las enseñanzas de Jesucristo y punto, ni más ni menos. En la transfiguración lo vimos, Jesucristo está allí parado, Jesús está allí glorificado y al lado está Moisés y está Elías y de repente desaparecen los dos, uno representa la ley y otro representa a los profetas y el Padre dice, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Estás oyendo el antiguo pacto o estás oyendo el nuevo pacto en Cristo? ¿Estás oyendo a Moisés o estás oyendo a Jesús? ¿Estás oyendo a los profetas o estás oyendo a Pablo? ¿A quién estás oyendo? ¿En dónde está puesta tu mirada? Porque Hebreos dice que nosotros tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿En dónde está puesta tu mirada? Porque si tu mirada está puesta en Moisés y en los profetas, entonces estarás generando una mezcla de pactos que estará alimentando mal a la iglesia y dejará a la iglesia viviendo totalmente infructífera. No tendrá frutos esa iglesia. Entonces habrá gente que pasará la vida anestesiada en una vida religiosa tradicional, sin provocar los frutos que el Padre espera. Los frutos que el Padre espera de cada uno de nosotros son los mismos frutos que esperó del Hijo. Y luego espera que nosotros enseñemos a las personas la enseñanza de Jesús para que ellos tengan los mismos frutos que Él nos pide a nosotros y que le pidió a su Hijo. Tan sencillo como eso es. ¿Por qué mezclamos todas las cosas?
Dejemos de mezclar todas las cosas. Vivamos en este nuevo pacto. Vivamos en la gracia y en la libertad que Jesucristo nos ha traído para poder ser de una vez por toda la iglesia que Él está esperando. En la próxima clase vamos a ver la bendición condicionada que hablaba el antiguo pacto de la herencia que hemos recibido en Cristo, que es el nuevo pacto. Esto también va a liberar a mucha gente. Yo estoy seguro que va a liberar a mucha gente en su forma de vida. Porque hay mucha gente confundida. Porque lamentablemente los ministros de estos últimos años, de estos 100 años si ustedes quieren, de los últimos 100 años si quieren, o más todavía, han confundido a los hijos de Dios, mezclando enseñanzas del antiguo pacto con el nuevo, o trayendo prácticas del antiguo pacto al nuevo. Por eso hoy, después de 2000 años, tenemos una iglesia niña, que no lleva el evangelio hasta el último en la tierra como Jesucristo lo pidió, y que lo que menos hace es formar discípulos de Jesús como Él lo pidió. Espero que todas estas enseñanzas sean útiles para reflexionar, para pensar, para tomar la Biblia y empezar a ver qué dijo Jesús. Te propongo que estudies Gálatas, estudia Romano, estudia Hebreo, ve qué decía Jesús de eso. Y seguramente el Señor correrá el velo de Moisés y te hará ver a Cristo y el nuevo pacto en el que estamos. Debajo de este video te dejo toda la información de este entrenamiento, te dejo la entrada al grupo de WhatsApp, sumate al grupo de WhatsApp, allí estamos todo el tiempo compartiendo videos, PDF, enseñanzas gratuitas, porque nosotros no lucramos con la fe, gratuito, totalmente, podés entrar ahí, es totalmente gratuito. Ahí abajo te voy a dejar el link de nuestro sitio web, lamisión.online, donde tenés de todo, lamisión.online, de todo tenés allí. Videos, PDF para descargar, miles de cosas tenés ahí que te van a ser muy útiles para el ministerio. Así que te pido que puedas solamente colaborar con algo. Suscríbete a este canal, compartí este video con las personas que vos quieras, compartirlo en tus redes sociales. Obviamente dale me gusta, dejar comentarios, todo lo que siempre pedimos, pero hacé que esta verdad corra. Porque hay mucha gente hoy que está esclava dentro de las iglesias porque están paradas en el antiguo pacto. Compartí estos videos porque seguramente habrá muchas personas que alcanzarán la libertad gloriosa de los hijos de Dios que viven en el nuevo pacto según Jesucristo lo ha iniciado y nos ha dejado para disfrutar. Te pido un fuerte abrazo, Jorge Lonzi de ti de Argentina. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamisión.online